Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias organizado por ADIA, que lleva el título Lenguas sapienciales, lugares de encuentro. Es un ciclo que consta de 3 conferencias. Hoy tenemos la primera, que lleva por título El encuentro con Jesús el arameo y que va a ser pronunciada por Vicente Aya. Mañana martes tendremos la conferencia que lleva por título El sánscrito, la lengua de los dioses, a cargo de Javier Ruiz Calderón, y el jueves de esta semana tendremos la última conferencia que será pronunciada por Gonzalo Fontana El Boj y que llevará por título Cuando los ángeles no hablaban griego, el misterio del don de lenguas. En este ciclo nos vamos a encontrar con 3 lenguas sapienciales que han servido de instrumento de transmisión de diferentes tradiciones: el griego, el arameo, el sánscrito. Pero sobre todo lo que va a salir a nuestro encuentro es la sabiduría que emana de la palabra pronunciada, de la palabra escrita, de la palabra cantada o recitada. Es la sabiduría que viaja del interior hacia el exterior y que lo hace en un vehículo tan humano como es el del lenguaje. Vicente Aya es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, en cuyo departamento de Filología trabaja como profesor de idioma de japonés. Desde hace más de 16 años redescubrió la figura de Jesús e inició sus estudios de arameo, primero por su cuenta y luego en la Universidad de San Dámaso de Madrid. Tiene 4 libros en los que traduce y comenta los evangelios que están escritos en arameo y que usan los cristianos de rito siríaco. Estos libros son El arameo en sus labios, Descolonizar a Jesucristo, Encuentros con el Jesús arameo y Palabras originarias para entender a Jesús. Ha subido a YouTube y puede descargarse gratis, por si es de vuestro interés, un curso de iniciación al arameo que consta de 42 lecciones, denominado Arameo Online-Vicente Aya. Algunas de sus conferencias tienen más de 20.000 visualizaciones en YouTube. Bueno, ya sin más, os dejo con Vicente Aya. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a la organización por invitarme y gracias por haber elegido este tema, porque las lenguas sagradas, madre mía, ¿cómo es que no se ha hecho antes y no se ha hecho muchas veces y no se hace continuamente seminarios, jornadas, congresos sobre las lenguas sagradas? Para empezar, diré que para mí todas las lenguas son sagradas. Y todas las lenguas son sagradas porque todas permiten un encuentro. Esto podría ser ya alguna suerte de definición de qué es lo sagrado, pero habría que hurgar. Todas las lenguas permiten... ¿No retumba? ¿Está bien? Retumba un poco, ¿no? Ahora apagado. Ahora bien. Ahora. Vale. Decía que para mí todas las lenguas son sagradas. El náhuatl, el griego, el hebreo, por supuesto, pero también el francés, el inglés, el chino, el suajili, ¿no? Todas las lenguas son sagradas porque todas permiten el encuentro. ¿El encuentro con qué? En primer lugar, el encuentro entre los seres humanos, que ya contienen algo de divino. Algo nos habita que no es necesaria y completamente material, no es completamente criatura, hay algo divino en nosotros. Encontrarse con el otro de alguna forma es encontrarse con Dios, pero sobre todo las lenguas sagradas son ese vehículo gracias al cual te encuentras con Dios. Con Dios, con el Tao, con la vida, como queráis llamarlo. No vamos a complicar con
categorías, llamadle como queráis, pero con eso infinitamente mayor que tú, que está en el fondo de la realidad, organizándola. Existe algo que estructura interiormente el universo, y todos lo sabemos porque si no, no estaríamos aquí, y que es infinitamente superior a ti. Bueno, pongámosle el nombre que le pongamos. El caso es que todas las lenguas son sagradas, pero ¿todas son igual de sagradas? Es decir, ¿todas permiten y posibilitan ese encuentro del que hemos hablado? Yo pienso que no. Mi impresión es que hay algunas lenguas en las cuales, claro, yo soy creyente, entonces diré que Dios se expresa con más naturalidad. Y hay otras lenguas que parece que no han acabado de dejar plasmado una voluntad divina clara, o no hemos sabido captar esa voluntad divina. Hay lenguas que tienen más densidad de lo sagrado que otras. Hay lenguas que tienen más pureza que otras para eso, para que Dios se exprese con libertad y el ser humano entienda qué se espera de él. Porque de eso se trata, esos son las revelaciones, esos son los textos sagrados. Los textos sagrados son esos textos que han quedado en el cual, gracias a los cuales el ser humano intuye qué está haciendo aquí y qué tiene que hacer, cuál es su quehacer en esta vida, ¿no? Entonces, decía yo que no todas lo son en la misma medida. Yo vengo a hablar de una de ellas. Mañana el arameo, mañana se hablará de otra, el sánscrito. El jueves el profesor Fontana seguramente, no sé no sé lo que va a hacer, así que no lo digo. Pero hablará de lenguas sagradas, ¿no? Pensad por un momento qué supone, los que seáis creyentes, los que seáis cristianos, qué supone que de todas las lenguas de la humanidad y de la historia, Dios eligiera para Jesús el arameo. Yo creo que en eso no hemos reflexionado lo suficiente. Van pasando los siglos de historia, los cristianos son cristianos, porque son de tradición cristiana, pero en ningún momento parece que nadie se haya parado a decir, un momento, Dios podía haber hecho nacer a Jesús en China en el siglo V, o en Arabia en el siglo... ¿Por qué le hizo nacer en un sitio donde se hablaba arameo? Los que no sean cristianos, bueno, Jesús para los cristianos es el Hijo de Dios, para los musulmanes es el profeta más grande que ha habido, incluso más grande que Muhammad, más grande que Muhammad. Muhammad es el último, pero no es el más grande es Jesús. Y para el resto de la humanidad, Jesús es un referente, eso está clarísimo. Entonces, algo tendrá el arameo para que fuera la lengua elegida. Pero claro, bueno, antes de seguir, a mí me gusta, como ya sabéis algo de lo que yo soy, de lo que he hecho, a mí me gusta saber quién hay delante. El que no quiera levantar la mano, que no la levante. ¿Cuántos cristianos orgullosos de su cristianismo, no simplemente bautizados, hay presentes? Bien, por lo menos la mitad. ¿Cuántos que fueron bautizados en cierto momento eligieron ser agnósticos, ateos, escépticos o incluso cualquier otra religión? Bueno, bastantes también. Bueno, pues eso me alegra porque está como compensado, ¿no? Y puedo hablar para los dos colectivos, ¿no?
Y a los dos colectivos les voy a decir más o menos lo mismo, que cada uno toma las opciones que toma y esas son siempre legítimas y nunca hay un error en las decisiones que uno toma honestamente. Pero os voy a anticipar una cosa: casi todos los que sois cristianos mantenéis vuestro cristianismo con unos evangelios, seguramente en castellano, traducido quizá del latín, a su vez traducido de los manuscritos griegos, de un señor que hablaba arameo. Y los que habéis optado por ser escépticos, agnósticos, ateos o de otras religiones, casi seguro os influyó mucho la enseñanza para esa opción, la enseñanza que recibisteis de niño de qué era el cristianismo. Y nos convenció, o nos convenció lo que os explicaban, o nos convenció. Pero, ¿qué pasa? Lo voy a decir con total claridad. Después de 16 años leyendo los evangelios en arameo, yo digo que Jesús en castellano no es Jesús. No es Jesús. Es como lo que nos pasa con los miopes. Yo las últimas filas, con perdón, os veo las caras borrosas, lo siento. Tengo que ponerme, ahora sí os veo, ¿no? Exactamente igual pasa con la figura de Jesús. Una figura de hace 2000 años, de un mundo muy concreto, que es el de Palestina del siglo I, y tratamos de verlo desde el siglo XXI. ¿Y qué pasa? Que el mundo ha cambiado mucho, que su palabra ha dejado de entenderse en arameo, luego intentó explicarse en griego, se plasmó en griego, intentó explicarse en latín, nos ha llegado en castellano. Entonces cada vez más diostría, y al final Jesús, el Jesús que tenéis la mayoría de vosotros, y no quiero dármelas de nada, simplemente estoy diciendo el resultado de mis 16 años de estudio del arameo. La idea que yo tenía de Jesús, voy a liberaros a vosotros, la idea que yo tenía de Jesús antes de empezar este trabajo con el arameo es completamente diferente a la que tengo ahora. Aquel Jesús estaba borroso, como nos pasa a los miopes, no tenía contorno, su mundo mismo no se comprendía. Yo no comprendía muchos pasajes de los evangelios. Y si sois sinceros, alguno de vosotros me reconocerá en algún momento de la conferencia o al final o en las preguntas que hay algún pasaje que no lo entiende. Por ejemplo, el de la higuera. Jesús tiene hambre, sale de Betania y tiene hambre. Ve una pobre higuera y dice: voy a comerme un higo. La higuera no tiene higo, porque no era tiempo de higo, dice el evangelista. O sea, que ni siquiera es que, no. Y Jesús la maldice y la seca, y se acabó. ¿Perdón? Como dicen mis alumnos de Sevilla, ¿perdón? Eso no es posible. O sea, alguien se ha equivocado. ¿Cómo va a tener esa maldad Jesús? ¿Qué culpa tiene esa higuera? No, ese pasaje no ha dado vueltas en la cabeza nunca, porque a mí me atormentaba. O, si no hablamos de pasajes enteros, sino de frases concretas, hay frases que uno dice, pero esto como lo dice el Hijo de Dios o el profeta del amor. ¿Cómo puede decir: no he venido a traer la paz, sino la espada? Claro, tú no puedes ser indiferente a la lengua en la que habla alguien y pretender que lo que estás transmitiendo es su mensaje. Lo que nos ha llegado de Jesús, creedme, es un reflejo de un reflejo de una luz que brilló hace 2000 años.
Y conviene, a partir de ahora, empezar a perfilar esa figura de Jesús y ese mensaje de Jesús. Ir quitando velo, quitar el velo del castellano, quitar el velo del latín, quitar el velo incluso del griego. Y soy consciente que los textos madre, los manuscritos que nos han quedado de Jesús, son en griego. Pues así todos digo, quitad el velo del griego. ¿Y enfrentados con qué? Con un hombre de Palestina, con un hombre de desierto, con un hombre del siglo I que habla una lengua semítica y que tiene una cosmovisión absolutamente diferente a la que hemos heredado, en la que nos han educado. Si Jesús hubiera hablado otra cosa diferente del arameo, no le habrían entendido. Si hubiera hablado hebreo, quizá algún sacerdote del templo, que el hebreo no era lengua de conversación, era lengua litúrgica, algún sacerdote hubiera podido seguirle. Si hubiera hablado griego, pues algún comerciante acostumbrado, o sí, quizás si hubiera hablado griego, algún comerciante le hubiera entendido. Con Pilato seguramente las pocas cosas que parece que habló con él, no me extraña que las hablara en latín. Bueno, son frases cortas y muy contundentes. Bueno, o no. Pero Jesús hablaba arameo. Y el arameo era el idioma en que su madre le cantaba a las nanas de pequeño. Y cuando empezó a jugar con sus amigos, porque Jesús seguro que jugaba cuando niño, que a veces no sé qué nos hemos planteado que es Jesús. Jesús, de niño, seguramente jugaba. ¿Y en qué jugaba? Jugaba en arameo. ¿Y si contaban bromas en arameo? ¿Y si su madre le decía cómo había que comer o cómo había que comportarse o cómo había que relacionarse con Dios? Porque María es la gran maestra de Jesús, la gran maestra espiritual. Por ahí no voy a entrar, pero ¿en qué le hablaba María? María le habla en arameo. Y luego, no sé, cuando él estaba en la carpintería y alguien venía y le hacía un pedido, ¿en qué le explicaba lo que quería? Le explicaba en arameo. Y cuando él sale a predicar, ¿y por qué soy tan pesado con el arameo? Porque quiero que visualicemos a Jesús en todos los momentos de su vida, no solo en los años de la vida pública, sino en toda su vida hablando y escuchando arameo. Pero siendo Jesús el Hijo de Dios o un profeta tan importante para los musulmanes, ¿no se comunicaría de otra forma? No, se comunicaba con el arameo. Los santos, es verdad que son capaces de hablarles a los santos sin necesidad de palabras, porque usan el lenguaje de los ángeles. Pero para llegar a Pentecostés, donde todo el mundo habla cada uno su idioma y todo el mundo se entiende, hay que hacer un proceso. Pentecostés está al final, no está al principio. Pedro tiene que hacer un proceso, Santiago, Juan, y ese proceso, ¿gracias a qué idioma se hace? Al arameo. Entonces, aquí surge de pronto una indignación profunda. Yo parezco muy pacífico y muy simpático a veces, pero tengo muy mala idea otras veces. Y estudiando los textos y traduciendo a veces me surge una cosa, digo, vamos a ver, Dios elige para Jesús el arameo y San Pablo decide que la palabra de Jesús quede para la historia en griego. Hombre, siquiera en bilingüe. Yo entiendo la idea de San Pablo. Yo entiendo que él quiere predicar a comunidades que no son judías, que no entienden arameo, vale.
y que se quiere ir hacia el Imperio Romano y que el griego es un idioma de prestigio y es el idioma de la cultura, yo te entiendo, pero no pierdas el arameo. Ponlo en bilingüe o usa los dos idiomas. Pablo hablaba arameo, usa los dos idiomas, intercala algo, ¿no? No. Jesús, las palabras de Jesús han quedado para la historia en griego. Y Jesús no hablaba griego, o al menos no hablaba con ninguna soltura. Seguramente, podía ir siguiendo cosas. Y ahí es donde está el quid del problema. Que en cierto momento de su historia, el cristianismo se desplaza de todo lo que es la cosmovisión semita, la cosmovisión de los árabes, de los judíos, de ugaríticos, acadios, de toda esa cosmovisión, digamos que se le roba al cristianismo a esa cosmovisión y se introduce en una cosmovisión completamente diferente, que es la indoeuropea, que es la grecolatina en el caso del cristianismo, ¿no? Indoeuropea es mucho más amplia, pero ¿y qué ocurre? Que la cosmovisión indoeuropea es totalmente diferente, es tendente a la abstracción, el bien, el mal, la belleza. Seguramente habéis leído a Platón, ¿no? Y esos arquetipos, esas ideas puras, que no están en ninguna parte, pero que existen más que lo que existe. Eso es muy griego. Pero los semitas no entienden qué es eso, ni de qué están hablando. Para un semita existe el mundo, y existe lo que tiene cuerpo, lo que se puede oler, lo que se puede beber. Entonces, cuando intentan explicarte las cosas, el semita siempre todo te habla de cosas materiales, temporales e históricas. Por eso las lenguas semíticas son muy sensoriales. No hace falta pensar nada. Entonces, uno está leyendo, por ejemplo, el Corán o el Tanaj, la Biblia hebrea, o la Peshita, la Biblia aramea, y no tienes que pensar nada, porque conforme vas leyendo cosas, van sucediendo cosas en tu cuerpo. No lees con la cabeza. Y esto es casi lo más complicado que os invito a experimentar a partir de ahora, los que queráis tomaros mínimamente en serio el idioma de Jesús, la lengua de Jesús. Leer la palabra con el cuerpo, no con la cabeza. Me surge entonces una duda. Vamos a ver, aquí lo había dicho mejor. Voy a leer, dice aquí, Dios consideró el arameo como la lengua más apta para contener la revelación dada a Jesús, que estaba destinada a toda la humanidad, a todos los tiempos y a todos los mundos, si me permitís la expresión. Uy, qué palabra he usado. Más apta para contener la revelación dada a Jesús. Entonces, ¿la palabra de Jesús es revelación? Yo no tengo ninguna duda. Pero, ¿es revelación en castellano? Uy, ahora me pones en una situación difícil. Porque una revelación es un idioma. Y volvemos al tema de que algunos idiomas tienen más densidad de cosas sagradas, son más habitables. Hemos dicho que lo sagrado, o sea, que las lenguas eran sagradas porque permitían el encuentro. Eso quiere decir que dentro de determinados idiomas uno se siente más acogido que dentro de otro. Y sobre todo, uno se encuentra con algo como es lo divino, lo sagrado. Y vuelvo a preguntar, ¿la revelación a Jesús en castellano sigue siendo revelación? O voy a preguntarlo de otro modo, a ver si el Bhagavad Gita de los hindúes en inglés sigue siendo revelación. ¿El Tao Te Ching chino en francés
¿Sigue siendo revelado? No es que no lo sea en absoluto, es que no lo es tanto como fue revelado. Una revelación, un idioma. Queremos ir traduciendo. Cada traducción es un velo. Cada traducción es un velo y al final nos pasa lo que decía antes, que la figura de Jesús está en esfumato, está así como, uno dice, ¿cómo sería Jesús? Pues la verdad es que yo llevo toda la vida siendo cristiano y si me dijeran cómo sería Jesús no sería capaz de hablar durante más de 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no sabes cómo es Jesús? Sencillamente porque no se te han dado los datos bien perfilados, los contornos de Jesús, y la fuerza de Jesús está en esos contornos bien perfilados de su personalidad. Su fuerza, que llega hasta el día de hoy, su fuerza está en lo definida que estaba su personalidad. Y fijaos que asombroso, llega a nosotros desdibujado. Podemos hablar de la vecina del quinto durante una tarde. Sí, bueno, tiene un niño que no sé cuánto. ¿Cómo es posible que podamos hablar de la vecina del quinto durante 3 horas y no podamos hablar de Jesús después de 60 o 50 o 40 años siendo cristiano? Algo ha pasado, me reconoceréis que algo ha pasado, algo rarísimo. Algo tan raro como que de los 2000, ¿cuánto hay? ¿Cuántos cristianos habrá en el mundo? 2.000 millones, ¿no? 2.000 millones. Bueno, a mí me gustaría que alguien pudiera hacerles un examen y que la primera pregunta fuera, ¿cómo decía Jesús la palabra Dios? No. Él le llamaba Abba, sí. ¿Entendía Adonai? Claro que sí, está en los textos que él leía en el templo, está en hebreo, Adonai es hebreo. Pero, ¿cómo decía Dios? Sí, Dios tiene muchos nombres en la tradición árabe, en la tradición hebrea, en la tradición aramea. Dios tiene muchos nombres, tú le puedes llamar de muchas formas, pero la palabra Dios solo se dice de una forma, Allah. No se dice de 2 ni de 3, no hay sinónimos, no. Cuando Jesús quiere llamarle de un modo concreto, le llama de ese modo concreto, el Altísimo, el Fuerte, el nombre, tiene muchos nombres, incluso en la Peshitta, en esta Biblia que estamos usando, Jesús habla de él, se refiere a él con muchos nombres. Pero, ¿cómo es posible que después de 20 siglos de historia los cristianos no sepan cómo se dice Dios en arameo? Es decir, cómo lo decía Jesús. Algo ha pasado, algo muy raro que yo, cuando empecé con todo esto, digo, aquí hay que investigar porque esto no es normal. Bueno, algunos teólogos y algunos biblistas, viendo la aventura que yo quería emprender, me avisaron, cuidado, que yo conozco mucha gente que sabe mucho de lenguas orientales y no ha sacado nada en claro. Cuidado con qué destruye. Cuidado, no vayas a destruir más de lo que vas a construir. De verdad, un enjambre. Yo no sé si es ofensivo para los teólogos que comparación con las abejas. Bueno, las abejas son criaturas muy maravillosas. Bueno, un enjambre de teólogos vino hacia mí para impedir que yo leyera la Biblia en arameo y yo decía, ¿por qué? ¿Qué temen? ¿Que cambie? Y si cambia, bueno, ¿cambiar es malo necesariamente? No. Si cambias destruyendo, sí, pero si cambias metamorfoseando, no. Los gusanos acaban siendo mariposas y han sufrido un cambio. Bueno, a lo mejor cambiar no es malo, siempre que no se destruya. Bueno, vale, esa cosa sí la tenía clara, pero qué difícil me ha sido en todo este tiempo intentar animar a los teólogos cristianos y a los biblistas
a dejar de explicar la palabra de Jesús a partir del latín, a partir del griego o a partir del castellano y que lo explicaran a partir del arameo. Qué difícil, tan difícil que, ahí no entro, pero una oposición fuerte. Y el punto más fuerte del argumento para que yo dejara de estudiar arameo y explicar arameo, porque yo explico arameo gratis a los cristianos para que se encuentren con Jesús, luego gratis, lo ha dicho antes Belén, hay 42 vídeos que no tenéis ni que darle al like, ni tenéis que hacer retuitear nada, porque yo no estoy en ninguna red social, es simplemente os lo bajáis y lo estudiáis. ¿Y yo por qué decía eso? El punto fuerte del argumento es: tú no puedes explicar las palabras de Jesús desde la Biblia en arameo, porque no sabemos si Jesús dijo exactamente esas palabras. Eso sí que tiene narices. Vosotros lleváis 20 siglos explicando a Jesús desde cualquier idioma. Apologética, homilética, mística, de todo tipo, monjas, popes, pastores, sacerdotes, párrocos, se suben a un púlpito, lo que sea, y te explican la palabra de Jesús y te dicen las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os hará libre. O sea, por favor, lleváis 20 siglos diciendo palabras de Jesús. Y ahora yo no puedo, o sea, un pope ruso sí puede explicar a partir de una Biblia traducida al ruso, pero yo no puedo explicar a partir de una Biblia en el idioma que Jesús hablaba, porque no sabemos si exactamente cada palabrita la dijo así. Bueno, a lo mejor no lo dijo así, pero pudo decirlo. Es que veritas liberavit vos no pudo decirlo. Entonces, como decía, yo soy la resurrección y la vida. Ennana nuhama uehaye. Yo soy la resurrección, no, el consuelo. Nuhama. Enna, yo, nuhama uehaye. El consuelo y la vida. Él pudo decir eso, porque esas palabras existían en su tiempo y existen. Lo que no pudo decir es ego sum resurrectio et vita. ¿Está bien dicho? O más o menos, ¿no? Eso no lo dijo. Entonces, y además hay un argumento que me avala mucho más. Es que hay 40 millones de cristianos de rito oriental, muchos de ellos católicos, que usan la misma Biblia que yo. O sea, un pope ruso sí puede explicar a partir del ruso. ¿Y un católico siríaco no puede usar la Peshitta? Pues yo estoy usando la misma Biblia que usan los católicos y los ortodoxos de rito siríaco. ¿Qué más cortapisas? ¿Qué más obstáculos? Yo creo que hay mucho miedo. A ver qué nuevo mundo se nos abre cuando nos atrevemos a llamarle a Jesús, llamarle a las cosas como Jesús le llamaba y a perfilar ese carácter de Jesús, esa personalidad y su mensaje y su mundo, ¿no? ¿Qué mundo viene a traernos Jesús? ¿En qué mundo habitaba y cómo explicaba el mundo? Pero es que o lo hacemos, o lo hacen los cristianos, o el cristianismo va a ir perdiendo fuerza. Porque el arameo es su raíz, la lengua sagrada es su raíz. En cierto momento me vi en el Líbano con un sacerdote caldeo que son católicos. Usan el arameo como lenguaje litúrgico, pero también lo hablan en los pasillos. Y
Y yo le dije, ¿qué diferencia ves tú entre cuando lees la Biblia en inglés o en francés y cuando la lees en arameo? Y me dijo una cosa preciosa. No me dijo, es otra Biblia, ni dice otra cosa, ni... No. Me dijo, en arameo es más rooty, es más arraigado, tiene más raíz, rooty, no sé. La lectura del arameo, de la palabra de Jesús en arameo, tiene más raíz. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado durante muchos siglos? Al principio se explicó el cristianismo a partir del griego, incluso con categorías griegas, para intentar, pues contraponer a todos esos filósofos paganos que, que no eran cristianos e incluso eran anticristianos. Luego se estuvo más de 1000 años explicando el cristianismo en latín. Yo sé que el profesor Fontana me va a matar, pero el latín era la lengua del pueblo que oprimía al pueblo de Jesús. Búscate otra lengua. Madre, es como si un judío ajusticiado por los nazis, pero un judío especial, no un judío cualquiera, no, era un judío brillante, ¿no? Iba a la sinagoga y él hablaba en hebreo, tal. Pero sus palabras han quedado en alemán. Hombre. Un sacerdote azteca ajusticiado por los españoles. Y sus grandes profecías y de eso no han quedado en náhuatl, no, han quedado en español. Yo creo que hay que tener un mínimo de pudor. Entonces, al menos tener en cuenta que ese era el último idioma que debía de haberse elegido para que Jesús se expresara, porque era el idioma del pueblo que oprimía a los palestinos. A lo mejor no los oprimían, pero ellos sentían que los oprimían. Ellos sentían que lo de romano era una invasión. Y ahora, resulta que durante más de 1000 años estamos transmitiendo las palabras de Jesús. Vade retro, Satana, noli me tangere, porro unum es necessarium. No sé si vosotros algunos fuisteis formados en un cristianismo que se expresaba como idioma elegante en latín. Y yo sigo diciendo lo mismo que al principio. Algo ha pasado y yo no entiendo nada. No entiendo todas esas cosas que voy diciendo, no las entiendo. No entiendo que los cristianos no sepan ni una palabra en arameo. Es más, es que hay muchos cristianos que hasta la película de Mel Gibson no sabían que Jesús hablaba arameo. Yo recuerdo de antes de la película de Mel Gibson, entrar en una tienda ahí podía haber 10.000 libros cristianos, recién abierta en Barcelona. Y preguntarle a la dependienta, estoy un poco confundido, ¿Jesús qué hablaba? Dijo la dependienta. Y le preguntó a la que estaba en el dentro, que sería la lista, ¿no? Yolanda, o no sé cómo. Yolanda, ¿Jesús qué hablaba? Y salió una voz del interior que decía, ¡hebreo! No, perdón, arameo. Digo, eso era lo que yo tenía entendido. Y es que no encuentro ninguna gramática aramea, ni ningún diccionario arameo, ni nada. Aquí hay 10.000 libros cristianos y no hay un solo comentario, ni gramática, ni nada del arameo. Algo ha pasado. Bueno, pues, pero si tan solo tenemos que poner la tele y ver una película, ¿cuál es el idioma del endemoniado? El arameo. Y el del exorcista, el latín. No falla. Como alguien está hablando arameo en una película de Hollywood, es un endemoniado. ¿Cómo? Y viene el exorcista que habla latín y saca ese demonio. Algo ha pasado. Yo viví esa época en la que los cristianos empezaron a irse a Japón a buscar en el Zen
en el budismo zen, a irse a la India, a irse al yoga. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó y en parte sigue pasando? ¿Por qué ese intento del cristianismo de buscar una espiritualidad y una mística y una... Bueno, porque se están asfixiando. Se están asfixiando. Sin lengua sagrada te asfixias, porque la lengua es lo que alimenta el alma. La lengua sagrada, la revelación, es lo que alimenta al creyente. Naturalmente tú puedes tener una relación amatoria con Jesús o con Dios. Sí, pero te va a costar mucho más trabajo hacerlo desde tu puro corazón y encontrarte con Él sin palabras y encontrarte con Él más allá de los textos, que si alguien te explica cómo era. Si ves los textos y lo entiendes mejor, entiendes por qué reacciona así, entiendes qué tienes que hacer tú en esa misma situación y muchas otras cosas, porque sin la palabra aramea de Jesús, por ejemplo, no sabes protegerte. Jesús dio una serie de consejos, de sugerencias para que te protegieras en esta vida y no lo estamos siguiendo. Hablaba del ayuno. ¿Quién ayuna dónde? ¿Quién ayuna? Y Jesús habla de demonios, pero también dice cómo se dominan a esos demonios. Y te habla del ayuno y de la oración. Claro, pero de la oración hecha ¿cómo? Bueno, yo entiendo que como Él la hacía, ¿no? Porque si Él la hacía de un modo y le funcionaba, bueno, yo quiero hacerlo de ese modo, a ver si me funciona a mí también. Entonces, Jesús decía que con los demonios lo mejor era el ayuno y la oración, pero su ayuno y su oración tenían unos modos concretos. Los hemos perdido. Si veis, por ejemplo, hay dos pasajes, uno en Mateo y otro en Marcos, que dicen qué hacía Jesús cuando oraba. Wanfal al apauhi wamsalle hua, dice Mateo. Y Marcos dice Wanfal al apauhi wamsalle hua. Es decir, y puso la cara en la tierra y oró. Y puso Wanfal y cayó al sobre apauhi su rostro, Wamsalle y hizo oración. El otro, Wanfal y cayó al sobre apauhi su rostro, Wamsalle. Entonces resulta que Jesús cuando oraba ponía el rostro en la tierra. Pero si vais a las Biblias que circulan por ahí, dice, y Jesús cayó por tierra. Hombre, caer por tierra o desmayarse no es hacer esto. Entonces, a mí de pronto, todo esto del arameo surge porque mi amigo Javier Picaza, que es un teólogo brillantísimo y una persona excepcional, me dijo en un viaje a Jerusalén, Vicente, ¿por qué no vuelves al Evangelio? Y entonces se ve que en Jerusalén tuve también una visión y dije, pues voy a volver al Evangelio porque a mí no me caían bien los curas de pequeño y eso ha explicado muchas cosas en mi vida, pero ya soy mayor, ya puedo retomar los Evangelios. Ahora voy a hacer una cosa, Javier, lo voy a hacer desde el arameo. Yo voy a aprender arameo porque no me fío de las traducciones. Claro, cuando te metes en el arameo empiezas a ver cosas que no están en las traducciones. ¿Cómo vamos de hora? Belén, ¿cuánto llevamos? Fenomenal, 45 minutos. Porque yo tenía dos partes de la conferencia. Una es deciros lo importante que es no solo que empecemos a oír del arameo, sino que empecemos a estudiar arameo. Yo, con la edad que tengo, ¿por qué no? Yo tengo una alumna de 82 años que es una monja de clausura y que está estudiando arameo conmigo. Bueno, online, pero conmigo.
Bueno, yo no tengo ya cabeza para gramática. A mí tan solo enséñame a recitar el Padre Nuestro. Bueno, yo te enseño a recitar el Padre Nuestro. Abunde Bashmaya. Abunde Bashmaya. Nezkadda Shemach. Dice Malkuza. Neho Sebiana. Aikanna de Bashmaya Afbara. Hablan la Ahmed Sumkhana Yamana. واشبك لان هواين أي كان دفنان شباكان لهيوين ولا تعالى لنسيونا إلا بصا من بيشا متولد دلاخ ملكوثة وخيلة وثقبوشتا إلا على ملمين أمين. Ostras, yo no sabía que el Padre Nuestro sonaba así. Padre Nuestro que está en los cielos. Yo no sabía que sonaba tan hondo, tan de tripa. Monja de clausura, 82 años, nunca nadie te ha recitado el Padre Nuestro en el idioma de Jesús. No he tenido. Algo está pasando, algo ha pasado con el arameo. ¿Podemos solucionarlo? Yo creo que sí. No hace falta que nos hagamos filólogos semíticos, todos. Simplemente con que vayas aprendiendo palabras, con que cada vez que salga el tema del arameo diga, ¿por qué no? ¿Yo por qué no me voy a morir sabiendo una frase de Jesús en arameo? Una. Que has hablado de la peshita alguna vez. ¿Qué es eso de la peshita? Ha citado 3 o 4 veces la peshita. La peshita es la Biblia traducida, la Biblia que usan los católicos, los siríacos, de rito siríaco, está en arameo. ¿Esa es un texto original? No. Ese texto es una traducción del hebreo, el Antiguo Testamento, una traducción del griego, el Nuevo Testamento. ¿No sirve para nada por eso que es una traducción? Yo no lo creo. Se puede saber mucho de Jesús a través del simple idioma arameo. Es más, es que yo le contesto a estos teólogos que me dicen, tú no puedes interpretar a partir de la peshita porque no sabes si exactamente Jesús dijo así las cosas. Yo le digo, aunque no hubiera quedado ningún texto en arameo, por solo saber que Jesús hablaba arameo, yo que lo amo, aprendería arameo. Claro que sí, aunque yo aprendería arameo simplemente por saber que era su idioma. Eso es amar. Yo no me creo que ames a alguien y seas totalmente indiferente al idioma de ese alguien. No me lo creo. Porque de alguna forma tú quieres saber cómo, qué hay en el corazón y qué hay en la mente de la persona que ama. Más si es tan significativo como el modo en que Jesús usa las palabras. Jesús era el maestro de la palabra. Explica las cosas de un modo que yo entiendo que los fariseos y los escribas no podían decir nada. Tuvieron que matarle porque no podían contestarle. Hacía una especie de juegos de palabras. Es como si, es como si las palabras que dice Jesús siempre dijeran más de lo que dicen. Las palabras que usa Jesús tienen una capacidad de expandirse y de agrandarse y de decir varias cosas a la vez, que perderlo como mínimo es un derroche literario. Como mínimo, si el crimen menos horrible que hemos hecho con Jesús es transformar en una prosa fea lo que es una poesía hermosísima. Como mínimo. En 1925, Barney escribió un libro, The Poetry of Our Lord, la poesía de nuestro Señor. 100 años. Hace 100 años que se publicó. Demostraba
que el modo de hablar de Jesús era poesía. Ahí está, perdido. Nadie conoce ese libro. Jesús era un poeta, eran muchas más cosas, pero una de las cosas que era un poeta. Voy a poner un caso concreto porque si no, casi, no sé, pienso que podéis creerlo o no creer lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esta capacidad de las palabras de Jesús de decir varias cosas al mismo tiempo te sorprende y sobre todo hace que no las puedas pensar, sino que lo que decía antes, que tu cuerpo reaccione. Dice, por ejemplo, así, los discípulos van a sacar demonios, manda a los discípulos por ahí, venga a curar y a sacar demonios, y cuando vienen de vuelta, dice el evangelista, que se congregaron los apóstoles junto a Jesús y le dijeron a él, ahora paso al arameo, kulma, todo lo que dabad, todo lo que hicieron y todo lo que esclavizaron. Abad, hacer y esclavizar, ¿vale? Y wekulma, y todo aquello, dalef, que enseñaron, que amansaron. Claro, porque por una parte enseñaron, pero por otra parte amansaron demonios y esclavizaron demonios. Uemmar, y dijo Lehún a ellos, Tau, traed a vosotros, vayamos, le dabrá al desierto. El desierto en arameo literalmente es el lugar de la palabra. Claro, allí no se oye más que la palabra. Dice, vayamos al desierto, Valjudain, a solas nosotros, en unidad nosotros, en nuestras soledades, huetení, y calmaos, y descansad, y refrescaos, y consolaos. Usa un verbo, refrescarse en el desierto, calmarse en el desierto. Usa verbos que significan dos cosas. ¿Y cuál es la verdadera? Todas, siempre todas. No recorte acepciones porque entonces empiezas a enfriar la palabra de Jesús y empiezas a matarla y empiezas a ya decir solo una cosa. Y a partir de una sola cosa ya sí eso se puede pensar. Pero decía Arias Montano, que es un gran hebraísta y arameísta que hubo en este país y que no mucha gente la conoce en el siglo XVII, un gran hebraísta y un gran arameísta reconocido en toda Europa, y decía él que el hebreo y por extensión, yo lo digo, el arameo, el árabe, son idiomas que tienen capacidad. Él decía que el Espíritu Santo preñaba algunas palabras. Preñaba, qué verbo más bien usado. Decía, si en un texto hay una palabra preñada de sentido, conviene dejarla así, tal como está, con toda su anchura, y no acortalla. ¿Cómo es posible que en el siglo XVI Arias Montano sepa cómo hay que leer estos textos sin recortar significado, sino dejándole que surjan y que tú de pronto estés a solas con Jesús, pero también hecho uno con Él, y que te invite al desierto, que es el lugar de la palabra, y donde te vas a calmar, pero también te vas a refrescar? O sea, es un modo completamente diferente de leer los textos. Por eso yo hablo de la lectura de la palabra de Jesús con el cuerpo. Eso se puede hacer desde el arameo, pero no se puede hacer, yo creo que no se puede hacer desde el español. Yo no puedo. Por ejemplo, cuando Jesús va y le dice a Lázaro que se ha muerto y que está dentro de la cueva, y le dice, tal bar, ¿no? Tal bar, ¿vale? ¿Qué le está diciendo? Lázaro, sal fuera. Bueno, es que
Yo leo y releo 1000 veces, Lázaro, sal fuera. Y ya está. Y es que Lázaro, que salga fuera, ya está. Es una orden muy clara y lo que tiene que hacer Lázaro, que está dentro, es salir fuera. Pero en arameo usa un verbo que significa salir, pero también triunfar. También, ¿cómo diría? Manifestarse. Triunfa fuera, sal fuera. Voy a hacer un alto para que hagáis alguna pregunta, porque me he cansado de mi voz. Así que quiero escucharos a una pregunta y luego ya sigo yo con la segunda parte, que es muy importante, que es, bueno, ¿qué diferencias concretas ves entre leerlo en castellano o leerlo en arameo? Eso es la segunda parte. Pero ahora quiero escuchar a vosotros si tenéis alguna inquietud, duda o de lo que he dicho hasta ahora. Yo en la Biblia he visto una frase en arameo que es Maranatha umaran ata. Debajo de escrito Maran umarana. Maranatha umaran ata. Maran eza. Maran eza. Significa el contexto, me puedo explicar el contexto y lo que significa y si Maran eza. Eso, lo que significa el contexto de Ben Señor, algo así, no creo decir la cosa. El Señor viene. Marán, nuestro Señor, nuestro Mara, la N final es de nuestro. Abún, nuestro Padre. Marán, nuestro Mara. Esa N final, ya habéis tenido vuestra primera lección de arameo. Cuando escuchéis una N final, significa nuestro. Abún, nuestro Abba, nuestro Padre. Marán, nuestro Mara, nuestro Señor, nuestro amo. Ya sabéis algo de arameo, ¿eh? No me digáis, no nos ha enseñado nada de arameo. La N final en un sustantivo significa nuestro. Vale. Marán eza, Maranaza, ¿no? Se ha divulgado como Maranaza, como si fuera una sola palabra, pero son dos palabras. Marán, nuestro Señor viene. Sí. ¿Y qué más? No, el contexto en que se dice esa frase de la Biblia, que no recuerdo. Es de Pablo, está en las cartas de Pablo. Yo me centro en los 4 evangelios porque es donde escucho a Jesús. Respeto mucho a Pablo, salvo la decisión que tomó tan desacertada de dejar la palabra de Jesús en griego. Respeto mucho su vida, su obra, su trabajo, su personalidad, pero yo tengo todavía tanto que investigar en lo que se dice en los 4 evangelios que dijo Jesús, que todavía no he llegado, no me interesa tanto qué dice Pablo, qué dijo Jesús, porque Pablo no le conoció. Sí. Profesor, una de las versiones en español que más utilizan los protestantes o evangélicos en el mundo hispanohablante es la versión Reina Varela de 1960, traducida por las Sociedades Bíblicas. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, para sorpresa mía, creo que es la única nombramiento o referencia que hay al arameo. Cuando Pablo se dirige a casa de Jairo, porque él está pidiendo intercesión por su hija que está enferma, y la Reina Varela cita textualmente que Jesús dice talita cum, o sea, niña, levántate. Efectivamente, a veces es mejor una buena traducción del griego que una mala del arameo. Es el caso de la Reina Varela, es que tengo dislexia, Varela, ¿no? Que tengo un poquito de dislexia. Esta versión es buenísima. Es tan buena como la Vulgata de San Jerónimo es bastante buena. Bueno, voy por parte. A veces es mejor una buenísima traducción del griego que una mala traducción del arameo, como la de Holban. Hay por ahí una Biblia Peshitta que funciona, que se vende como churro, porque, hombre, la primera vez que se traduce del arameo, eso no es una traducción del arameo, eso es lo mismo de siempre,
pero que le han puesto 4 palabras. Es una mala traducción del arameo. Este es lo contrario. Entonces, ¿qué ha pasado con esa Biblia? El griego en que se escribieron los manuscritos evangélicos no es el griego de Homero, ni de Hesíodo. Es un griego arameizado, muy arameizado. De tal forma, es como imaginaos los hispanos de Norteamérica que cuando llegan, luego ya hablarán inglés como Shakespeare. Pero al principio lo que hacen es traducir literalmente frases españolas, en español, lo traducen al inglés. Eso no es ni inglés ni español. Entonces, switch off and come on, apaga y vámonos, o algo así. O, no, lo primero que hace alguien que está en un país diferente es traducir de su idioma con palabras del otro idioma. Bueno, no voy a exagerar, no voy a decir que sea macarrónico el griego de los evangelios, pero es un griego en el que se respira mucho arameo. ¿Ha perdido con respecto al arameo? Sí, ha perdido, pero una buena traducción del griego te acerca mucho al mundo de Jesús. El problema es cuando ya eso se vuelca al latín, y lo peor todavía, cuando empiezan a interpretar esa palabra en latín gente que no entiende el mundo semita. Entonces ahí ya empieza a elaborarse unos dogmas y a dibujarse un mundo que no es el de Jesús, un mundo dramático. El mundo de Jesús es leve, es colorido, no sé cómo decirlo. El concepto de pecado, por ejemplo, en Jesús no tiene nada que ver con la tradición que arrastramos del pecado, la culpabilidad, la mortificación, todo eso no tiene nada que ver. La confesión. ¿Sabéis qué significa el verbo confesar en arameo? Es el mismo verbo que agradecer. Eso es griego. Agradecer en arameo y confesar es lo mismo. O sea, que si tú confiesas estás agradecido. El pecado no tiene nada que ver. El pecado es equivocarte, tropezar, no acertar. No es un acto... Bueno, en fin. El mundo de Jesús es mucho más leve. Y sobre todo es menos teológico, por no decir nada teológico. Lo primero que descubre cuando te enfrentas con la palabra de Jesús en arameo es que Jesús no hace teología, ni tiene dogmas, ningún dogmas, nada de dogma. Habla de la vida a gente que entiende de la vida. Los pescadores entienden de la vida, las mujeres entienden de la vida, los campesinos entienden de la vida. A esa gente le habla de la vida. No hay ni un solo dogma en Jesús. No hay ni una sola idea abstracta. Incluso los sustantivos, a mí me cuesta trabajo cuando estoy con el diccionario y siempre veo si la ha dicho Jesús, ¿no? Voy palabra por palabra y los sustantivos casi siempre están en Pablo, en las cartas de Pablo. Jesús lo que hace, esos sustantivos, pues los transforma en verbos, ¿no? Jesús hablaba de un modo comprensible. Si Jesús hubiera hecho teología, no lo hubiera entendido nadie. Nadie, bueno, no sé si los sacerdotes del templo, ¿no? No hizo teología. Entonces, la primera consecuencia es devolver el mensaje de Jesús a la vida diaria, a la vida nuestra de cada uno. Y entonces uno escucha el Padre Nuestro que os he recitado antes y dice, hombre, ahí está trabajando con conceptos teológicos, porque ahí habla del pecado. Perdónanos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Está seguro que dice pecado? Dice jauba. Jauba es una deuda. Es una deuda que alguien contrae con alguien. Bueno, pero dice, la pásame en bicha, líbranos del mal. No puedo decir eso. Bicha. Lo apestoso, lo corrompido, lo que está podrido, lo que hace daño. Bicha. Entonces,
Claro, eso sí, el mal no sé quién lo entiende. Lo podrido lo entiende cualquiera, porque si unos higos se te pudren, se te pudren. O si unos carneros están a punto de morirse de famélicos que están, tú reconoces lo que es el estado ese de villa, ¿no? De estar enfermo. Villa significa enfermo. Entonces, un momento, resulta que en el Padre Nuestro se nos habla de deudas económicas, con una fuerte... libéranos de nuestras deudas, de nuestras hipotecas bancarias, de nuestros acreedores. Hablaba de eso, ¿por qué? Porque a la gente le preocupa los prestamistas que le han dado dinero y que le exigen más y que los tienen angustiados, los tienen en nesiuna. Pero nesiuna no era tentación, más líbranos de la tentación. Tentación, mal, pecado, eso es teología. Vamos a ver qué dice Jesús. Nesiuna, apuro, situación difícil, situación que te hace sufrir. Entonces, ahora sí entiendo que el Padre Nuestro lo entendiera un pescador de Galilea. Pero si Jesús tiene que empezar por explicarle qué es la tentación, no, la nesiuna es una situación incómoda o muy incómoda en la que estás sufriendo. Lo más urgente, para mí, lo más urgente es que los cristianos empiecen a devolver a Jesús a la vida. Pero hombre, ¿cómo? Fíjate, precisamente la palabra vida es la que sale siempre en arameo cuando en las traducciones aparece la palabra salvación. Ha llegado la salvación a esta casa porque yo soy el Salvador. Y digo, ¿esto de salvación qué es? Que uno tiene que creer en una serie de cosas para que en la otra vida... Digo, uy, qué mal me huele esa palabra. Voy al diccionario, Haya, vida. Ha llegado la vida a esta casa. Jesús es el que da la vida. Pero la vida con mayúscula y con minúscula no lo diferencia, es la misma palabra. Jesús no usa palabras teológicas, ninguna, no he conseguido encontrar ni una sola palabra que use Jesús que sea lenguaje exclusivo de sacerdote, lenguaje exclusivo de teólogo. Todas las palabras eran muy sencillas. Sí. ¿Alguna pregunta más? Te metes en un tema muy complicado, porque, verás tú, ¿cómo te lo explico? El arameo se habló desde la China hasta la India, hasta España. En España, en el siglo XIII, se escribe el libro del esplendor, el Zohar, el gran libro de la Cábala judía, se escribe en arameo. En el siglo XIII. O sea, que el arameo es un idioma. En Elefantina, en la isla, en Egipto, los papiros que se han encontrado, los textos de Qumran, ¿en qué están? Están en arameo. Los asirios cuando mandaban una embajada a hablar con los griegos, ¿en qué idioma los mandaban? Las cartas en arameo. El arameo se habló desde la China hasta la India, donde todavía hay una comunidad fortísima de arameo de rito siríaco, y todo el Medio Oriente. Entonces, pero va pasando el tiempo y la vida deja reducido el habla aramea a pequeñas comunidades aquí y allá. Voy a por lo de las vocales. No existe una real academia de la lengua aramea. Entonces, esas comunidades aisladas, cada una va pronunciando de un modo diferente las cosas. Entonces, ahora mismo, dependiendo de dónde, en la iglesia que estés, tú oyes pronunciar de un modo o de otro. Oyes unas vocales o no oyes. La O existe o no existe. En fin, que ahora mismo es muy complicado, excepto si te vas al Líbano o a Jerusalén, donde tú encuentras todas las iglesias de culto siríaco, una enfrente de otra,
Y entonces pasa lo mismo, lo escuchas de un modo, lo escuchas de otro, lo escuchas de otro. Y en cualquier caso, lo importante no son las vocales. Decía Massignon, que un gran arabista, decía que las lenguas semíticas se revelan, que Dios se revela en las consonantes. Y que, como esas consonantes no se pueden pronunciar, necesitan que el hombre ponga su parte. Y la parte de revelación del hombre son las vocales. Dios da solo las consonantes. Bueno, esto sería más complicado, pero es muy interesante porque una de las posibilidades que se nos está abriendo es hacer una exégesis, una interpretación de la palabra de Jesús, de los textos. ¿Y cómo se hace esa exégesis? ¿Cómo se interpreta? Tú coges un pasaje y ¿qué pasa? ¿Qué haces? Ahí funciona el tema de la consonante. Esto sí quiero explicarlo. Esto no va a ser una clase de filología, pero si yo no digo algo de filología, esto es poesía. Y yo he venido aquí a Zaragoza a decir cosas más o menos bonitas, pero no, esto se puede demostrar todo. Entonces, voy a explicaros una cosa muy sencilla. Se llama las trilíteras, el tema de las trilíteras. Si yo digo en castellano rosa, rusa, risa y raso, esas palabras no tienen nada en común, más que formalmente tienen una R, una vocal, una S y una vocal. Pero, ¿qué tiene en común una rusa con la risa? Pues nada. ¿Y el raso con la rosa? Pues nada. No tiene. Si fueran árabes, esas palabras sí tendrían algo en común. Si fueran arameas, tendrían algo en común. Tendrían una raíz, un sabor común. Si fueran hebreas, tendrían algo en común. Entonces, esto, que parece una tontería, es muy importante, porque cuando uno está leyendo un texto, no está... Sí, naturalmente, uno más o menos identifica cada palabra con un significado, más o menos. Pero ese significado va de la mano de otros significados. Y detrás hay otros más. Digamos que las palabras arameas van siempre en familia. Son muy familiares. No son una palabra sola en un escenario con un foco diciendo yo soy el concepto silla o yo soy el concepto bien, mal, ser humano. Eso es más indoeuropeo. Eso es yo soy la palabra belleza. No, eso es inconcebible en las lenguas semíticas. En las lenguas semíticas lo que te encuentras es una palabra con otra serie de palabras al lado, como las cerezas que coge uno una y esa una va con otra y dice uno, bueno, pues me llevo las dos y las dos van con otros varios racimos y al final estás tirando el árbol entero. Eso ocurre cuando estás interpretando el Corán, el Tanaj o la Peshita, que cada palabra no puedes transformarla en concepto, sino que tienes que convivir con ella y ver con quién está. Ah, mira, es que la palabra amor, rehma, va junto a la palabra matriz y va junto a la palabra madre y va junto a la palabra mujer. Ahora entiendo mucho mejor, claro. No es amor, es una abstracción. Matriz no es una abstracción. Bueno, puede serlo, pero matriz, amor, madre, entrañas. Claro, yo ahora entiendo que Jesús a veces quiera usar la palabra resma, que es amor entrañable, amor que te sale de la matriz, ¿no? Pero a veces no usa esa, usa la palabra hubba, que es amor ardiente. Si hay dos palabras en arameo, resma y hubba, porque en la traducción castellana solo encontramos amor. Hemos perdido riqueza y hemos perdido juegos de palabras. Por ejemplo, en cierto momento dice Jesús, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? Que arda es igual que esté enamorada. Amar es arder, es el mismo verbo. Entonces, fuego he venido a traer a la tierra y qué quiero sino que
ame. ¿Y qué quiero sino que arda? ¿Cuál es la verdadera? No elija, porque entonces no estás leyendo el Evangelio para ti, sino que tú tienes que dejar que Jesús diga y que haga esos juegos tan absolutamente fascinantes de palabras, que no son juegos, en realidad lo que te pasa cuando lees estos textos es que te emborrachas. ¿Qué te emborracha? Te emborracha. Dejas de pensar, dejas de decir esto es así, sino ayer estaba yo con el pasaje, ahora estoy yo borracho por tanto texto arameo. Ayer estaba yo con el pasaje no necesitan médico los gelime, sino los enfermos, ¿no? No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Bueno, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo, por mucho que quiera hacer una interpretación, una exégesis, bueno, claro, es que los enfermos sí y los sanos no. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago? Es que no puedo hacer nada. El Evangelio en castellano es estéril, porque no se puede hacer nada con eso. Pero, ¿y si lo escucho en arameo? ¿Qué pasa? No necesitan médicos los gelime. Entonces yo me pongo con la raíz halama, y busco en el diccionario halama, la familia. Sí, vale, gelime, sanos, vale. Yo al final me voy a quedar, no necesitan médicos los sanos, como si estuviera en castellano, pero con la diferencia que gelime va acompañado de un bebé que está tomando el pecho de su madre, porque es el verbo amamantar, es el sustantivo pezón, es paciencia, es... entonces yo ya no estoy quedándome con la abstracción sano, sino que estoy visualizando un bebé que está mamando y que no tiene preocupaciones y que tiene toda la paciencia del mundo porque todavía ni las cosas le molestan. Eso es esos son los gelime, ¿no? Sino, no ha venido para los gelimes, sino para los bish abidin. Bish. Bisha es, hemos dicho, es corrupción, es mal olor, es daño, es tristeza también. La tristeza es bisha, anda que no es una cosa mala la tristeza. Todo eso es bish. Bish, repite, abidin, esclavizados, los esclavizados por la tristeza, los esclavizados por la enfermedad. También es bisha, es enfermedad. Entonces, claro, si yo trabajo el texto así, yo al final no puedo hacer un dogma de todo esto, sino que lo que te digo es, pasea por la palabra de Jesús. No la piense. Pasea como si fuera un jardín. ¿Tú qué haces en un jardín? ¿Vas a pensar las flores? ¿A que no las piensas? ¿Y piensas las hierbas? Y no, tú lo que haces, ahora miro esto, lo huelo, me siento a la sombra de este árbol, me da un poco el aire, me levanto, me voy por un camino donde hay unas flores rojas y luego me vuelvo a sentar. Exactamente eso es lo que hago yo y lo que hace cualquiera que lea la palabra en lengua semítica. Entonces, es más fácil que te emborraches que después de todo eso crees un dogma, porque no te apetece para nada hacer todo eso. ¿Un dogma? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para salvarte? Creo que no dije antes que la palabra salvación, sí lo he dicho, es la palabra vida. No se trataba de salvarse, se trataba de vivir. Y Jesús habla de la vida y te da técnicas para vivir mejor, para vivir afianzándote más en esta vida. Cuando veáis la palabra fe, nos va a tocar una palabra muy importante. Bueno, la palabra fe es de la familia de seguridad. Toda la familia. Seguridad social, estar seguro, dar seguridad a otros. No solo en arameo, también en árabe, mu'min,
Amana, Amán, todo lo que es, sea en hebreo, en arameo o en árabe, la familia de la Hamza, la M y la N, significa seguridad, firmeza. Entonces, a lo mejor Jesús no quería que tuviéramos fe, sino que tuviéramos firmeza en esta vida. De hecho, en hebreo ha quedado muy claro, en el Antiguo Testamento hay una frase que dice: si no tenéis emuná, no sobreviviréis. No dice no os salvaréis, no dice os condenaréis en el infierno. Por cierto, el tema de la condenación también tiene pantalones, ¿eh? Todo en Jesús es más leve, más colorido y menos abstracto. ¿Yo por qué decía esto? Bueno, porque a uno no le entra ninguna gana de hacer ninguna doctrina con todo esto, sino complacerse y complacer a otro. ¿Y por qué no lo hemos hecho hasta ahora? ¿Qué problema había en encarar la palabra de Jesús con estas bases, ¿qué problema había? A ver si a alguno se le ocurre algo, porque yo no entiendo. Bueno, siempre estamos a tiempo. Empezamos un nuevo tiempo en el que el cristianismo quizá se refunde en clave semita, quizá Jesús vuelva a ser lo que fue, ¿no? Un hombre, iba a decir de desierto, pero no solo era de desierto, un hombre de semita, un semita, ya está. Es decir, que solo cuando un profeta está en su mundo la raíz puede, solo cuando se entierra, ese árbol puede abarcar a toda la humanidad. Pero mientras queramos que Jesús sea un griego o un romano, solo va a afectar a los europeos. Y solo van a entenderlo los europeos, los descendientes de los griegos y de los romanos. Si queremos que Jesús sea universal, tenemos que enterrarlo como una semilla en su propio mundo, en su propio lenguaje. Y ya veréis ese árbol cómo abarca el universo entero. ¿Por qué es verdad? Porque no le hemos robado su palabra. El problema de ese Jesús grecolatino que se nos ha vendido es que tiene que ser un Jesús mudo o doblado, como las películas que dice uno: me gusta mucho El Padrino, pero ¿la has visto? Bueno, la has visto doblada. Pues entonces has visto la mitad de la película, porque no sabes cómo hablan. El tono de Jesús es muy importante, era muy importante. Sí. Sí, en Raka viene es complicado, ¿eh? La pregunta es difícil, es de difícil, pero me la sé. Porque yo también me lo planteaba. Hay solo 5 o 6 palabras en el Evangelio en arameo. Entonces uno dice, bueno, talita cum, vale, muchacha, cum, ponte en pie. Sí, ponte en pie, pero también resucita, cum. También es la que llama es la resurrección, pero es ponerse en pie, ¿no? Entonces sí, talita cum, o Eli lama sabactani, o sí, hay alguna frase y uno dice, ¿y Raka? ¿Qué le ha dicho al hermano? Raka viene del verbo escupir. Sería algo así como escupitajo. Escupitajo. Pero no es fácil, porque esa palabra, esa raíz verbal, ahora mismo los arameoparlantes no la entienden, pero en los diccionarios aparece como el verbo escupir. Pero bueno. Voy a seguir. Bueno, si no estáis cansados. Bueno, perdón. Belén. Simplemente agradecerle el Padre Nuestro en arameo, que ha sido hermosísimo. Además, hoy es el Día Internacional de la Poesía. A mí me encantaría que nos recitara alguna palabra cuando Jesús cura a los enfermos. Por ejemplo,
cuando cura al ciego con saliva y barro. No sé si usted sabe alguna palabra que tengamos nosotros presentes para curar a los enfermos. Para curar, bueno, esto sería más complicado porque en esos casos Jesús hace más, los gestos de Jesús son más elocuentes que sus palabras. Por ejemplo, estás diciendo lo que hace con el barro, ¿no? Literalmente lo que hace es escupirle, hace barro, se lo pone en los ojos y le escupe. Esto puede parecer un poco raro, ¿no? En los textos a veces en la Biblia aparece y puso saliva en sus ojos. No, le escupió. Y eso, si vas por Marruecos también curan así. Muchas veces no es que tengo y te echan un escupitajo. No, un escupitajo. Eso es, sí. ¿Por qué? Porque la saliva de los santos tiene baraka. La saliva de los santos tiene baraka. ¿Qué es la baraka? La baraka se dice en árabe. En arameo se dice berajá, igual que en hebreo, berajá. ¿Qué es la baraka? La baraka es algo muy difícil de explicar, es algo material, no es una bendición, no es un polvo de estrellas que no, es algo material, está en el agua, los niños lo tienen, los locos si son buenos también lo tienen los atardeceres, lo tiene el dátil, lo tiene. La baraka es algo material que fertiliza el mundo y lo hace y lo sana. Eso es lo que hace la baraka, pero no es una intención. No, la baraka es algo físico y por eso muchas veces los santones te cogen de la mano o mojan pan en su comida, se comen la mitad del pan y te meten en la boca la otra mitad. ¿Y por qué? Porque se ha quedado algo de saliva. Entonces, claro, y esto de la baraka, pero ¿de qué me está hablando? Un tío se moja pan, se come la mitad y te le mete en la boca la otra mitad. ¿Qué mundo es este? Es el mundo de Jesús. Ese justamente es el mundo de Jesús. Jesús hablaba de la baraka. Lo que pasa es que no ha quedado en los textos. Fijaos, por ejemplo, Mateo 5:44 es un caso súper escandaloso. Ya no es que esté mal traducido, es que Jesús dice que tenemos que hacer 4 cosas y en las Biblias han llegado 2. Entonces, ya no es una mala traducción, es que en griego aún quedaban 4 mandatos, en latín había 3, en castellano quedan 2, en todas las versiones, 2. Es lo que dice Mateo 5:44. Mateo 5:44. Mateo 5. ¿Alguien tiene una Biblia y puede leer Mateo 5:44? Mateo 5:44. Hombre, Jesús te está diciendo 4 cosas que tienes que hacer muy concretas. Mateo 5, aquí lo tengo. Pero antes, léeme en vuestra Biblia lo que pone Mateo 5:44. Jesús dice, mas yo os digo, es el tiempo, ¿no? Mas ¿qué Biblia es esa? Efectivamente. Él, Reina Varela, ha mantenido los 4 mandatos. Lee, sin embargo, alguna que no sea la Reina Varela. ¿Alguien tiene la de Jerusalén, la de los mesiánicos, la de los testigos de Jehová? Cualquier otra ha dejado todo esto en 2 mandatos. Bueno, pues uno de esos mandatos dice, amad a vuestros enemigos, dad la berejá a los que os maldicen. Tenemos la obligación de dar la baraka, la berejá, al que te maldice. Eso no es rezar por el enemigo. Rezar al enemigo lo haces a distancia.
para dar la baraca tienes que abrazarlo, tienes que verle, tienes que sentir su sudor, su presencia. No se puede amar a distancia para Jesús. Para Jesús el enemigo se lo ama acercándotelo y que haya un saneamiento, un contagio sanador de esa pobre criatura, porque al final el enemigo es alguien que está podrido de odio, ¿no? Y eso es una enfermedad. Entonces Jesús quería que sanáramos nuestro mundo. Me han avisado que se ha perdido el tiempo, o sea, que se ha acabado el tiempo, como diría Jesús. Jesús empezó con esa frase. Su predicación empieza diciendo Shelem leh zamna. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo al ser humano y a mí también. Me encantaría poder seguir un rato más con vosotros. Seguro que hay un montón de preguntas y muchísimas gracias por vuestra paciencia.